de mallas y nodos. Una malla suele poseer elementos propios, solo pertenecen a esa malla y comunes compartidos con otras mallas. Paso 1. Asignar una corriente de malla a cada malla y asignar una polarización. Paso 2. Establecemos un sentido de circulación, el cual aplicamos las leyes de voltaje de Kirchhoff a cada malla. Tendremos tantas ecuaciones como mallas. Análisis por nodos. Las incógnitas son los voltajes. Se escogerá un nodo de referencia y se volverá a tierra. Pasos a seguir. Paso 1. Identificar los nodos. Paso 2. Establecer una corriente por cada elemento del circuito. Asignarle polaridad a las resistencias. Paso 3. Aplicar leyes de corriente de Kirchhoff a cada uno. Para el material de la cuarta práctica vamos a utilizar un multímetro con puntas, 2 fuentes, un protoboard y 9 resistencias de diversos valores para armar un circuito de esta manera. El circuito quedó de esta manera, utilizando estos cables para conectar a las fuentes. Para el análisis de mallas, primero vamos a ocupar 4 fuentes de voltaje, una de 15, otra de 4, otra de 20 y otra de 10. Y vamos a medir la corriente en la resistencia 1, que nos da un valor de 61.7 microamperes. Ahora para la resistencia 2 vamos a medir su corriente y nos da 233 microamperes de 247 microamperes. Para la resistencia 3 vamos a medir la corriente y nos da 4.13 microamperes contra 4.4 miliamperes. Para la resistencia 3 nos da una corriente de 4.13 miliamperes contra 4.4 miliamperes. Ahora vamos a medir la resistencia 4. Nos da un valor de 4.35 miliamperes de 4.65 miliamperes. Para la resistencia 5 vamos a calcular su corriente y nos da 1.33 miliamperes de 1.4 miliamperes. La resistencia 6 es un valor de 6.53 miliamperes contra 6.53 miliamperes. Ahora mediremos la corriente en la resistencia 7. Nos da un valor de 1.046 miliamperes de miliamperes. Para la resistencia 8 tenemos una corriente de 4.84 miliamperes contra 5 amperes. Para la resistencia 9 vamos a medir la corriente y nos da 4.06 miliamperes contra 4. Para la resistencia 9 la corriente es de 4.068 miliamperes contra 4.34 miliamperes. Vamos a medir el voltaje en cada nodo. Y tenemos que el primer valor es de 7.95 volts de 7.82 volts. Para el segundo nodo tenemos 2.05 volts contra 2.18 volts. Para el tercer nodo vamos a medir el voltaje y nos da un valor de 332.2 milivolts contra 332.2 milivolts. Para el cuarto nodo tenemos 10.53 volts contra 10.54 volts con la fuente en 10 volts. Con la segunda fuente en 10 volts. Tenemos el siguiente circuito de superposición. Vamos a utilizar dos fuentes, una de 6 y la segunda de 5. Vamos a necesitar 4 resistencias de distintos valores y vamos a calcular su voltaje y corriente que hay en ellas. En cada una de las resistencias, comenzando con la resistencia 1. Nos da un voltaje de 1.52 volts contra 1.63 volts. Vamos a medir el voltaje en la resistencia 2
y nos da un voltaje de 4.09 volts contra 4.37 volts. Ahora vamos a medir el voltaje de la resistencia 3. Nos da un valor de 0.590 volts contra 633.17 milivolts. Para la resistencia 4 nos da un valor de menos 0.93 volts contra menos 1 volts. Para las corrientes, mediremos la corriente en cada una de las resistencias. Comenzamos con la resistencia 1. Y nos da una corriente de 1.53 miliamperes contra 1.63 miliamperes. Para la resistencia 2 tenemos una corriente de 1.88 miliamperes contra 1.98 miliamperes. Mediremos la corriente en la resistencia número 3. Nos da un valor de 332.9 microamperes contra un valor de 351.76 microamperes. Para la resistencia 4, la corriente nos da un valor de 29.5 microamperes contra 30.3 microamperes. Y los voltajes son totales. Los métodos de amallas y nodos son herramientas que permiten la aplicación de las leyes de Kirchhoff para encontrar el voltaje y la corriente en un circuito con un número de incógnitas y ecuaciones lineales independientes muy reducidos.